Policía insulta a hombre negro en el parque, pero revela su poder oculta, director del FBI. Era un día soleado y cálido en el parque del barrio hispano de Chicago. Los niños jugaban, sus risas llenaban el aire, y los padres conversaban despreocupadamente. Javier, un hombre de 40 años, observaba la escena desde una banca, sintiendo el peso de una vida de lucha. Después de años como mensajero, había alcanzado su sueño de convertirse en investigador. Sin embargo, a pesar de su éxito, el pasado seguía marcando su presente. Un policía llegó, alterando la paz que reinaba, y un pequeño conflicto estalló entre dos padres. Javier, con su instinto protector, se acercó para mediar, pero fue recibido con desdén. ¿Qué vas a hacer, mensajero? Retírate de aquí. Lanzó el policía con desprecio. Las palabras resonaron en la mente de Javier como un eco punzante. De repente, el aire se volvió denso, la risa de los niños se apagó y las miradas se dirigieron hacia él. La humillación desbordó su ser, una ola de calor lo cruzó, recorriendo cada rincón de su cuerpo. Recordó las enseñanzas de su madre, su voz suave y firme diciéndole que la dignidad no se compra ni se vende, se labra con esfuerzo y se defiende ante la adversidad. Su respiración se volvió irregular, el pulso acelerado como un tambor en su pecho. El policía seguía lanzando insultos, no solo hacia él, sino hacia su historia, suplicándole que se alejara y dejara el asunto a los que saben. La rabia creció en su pecho, enfrentándose a ese hombre que evidentemente no tenía idea del sacrificio que había hecho para llegar hasta donde estaba. Javier sintió que el dolor se mezclaba con una desesperación que lo empujaba hacia la confrontación. Los murmullos comenzaron a crecer entre los presentes, la incomodidad palpable. El deseo ardió en su interior, el deseo de demostrar que no era solo un mensajero, que su historia no se reducía a un insulto. «Soy más que un mensajero», exclamó con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. «No soy solo eso, fui tu compañero en la academia de policía, y hoy soy el director del FBI». Las palabras flotaron en el aire, como una bomba que había estallado. Los rostros se tornaron de sorpresa. El silencio actual era definitivo y aplastante. Obligatoriamente, todos tenían que procesar esta nueva verdad, un giro radical en la percepción. La tensión se intensificó mientras el policía luchaba por procesar su error. La mirada de Javier retó a todos los padres allí congregados. Ellos también eran susceptibles a ese desprecio. Javier sentía que la oportunidad de revertir ese insulto no solo era personal, sino un llamado poderoso para todos. La realidad de su vida, su dignidad, todo estaba en juego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión del momento se hizo insoportable. Javier, con su corazón latiendo desbocado, sabía que su respuesta tenía el poder de cambiarlo todo. Los ojos del policía se llenaron de confusión, era evidente que había subestimado a un hombre que había recorrido un camino difícil. Y mientras Javier respiraba hondo, recibió las miradas de aquellos distritos, de cada niño que observaba con curiosidad, preguntándose si su valentía sería suficiente para cambiar la narrativa. En ese instante frágil entre la esperanza y el miedo, Javier se enfrentó a la decisión de una vida, con la posibilidad de una explosión de cambio en sus manos, preparándose para hablar de una manera que podría transformar la tensión. Presente en una oportunidad de redención. Javier sintió la mirada de todos sobre él, como un peso extra que lo empujaba hacia adelante. El silencio a su alrededor era casi irreal, como si el mundo se hubiera detenido para escuchar su historia.
Había pasado años lidiando con la duda, levantándose después de cada tropiezo, y ahora, en este momento, se dio cuenta de que lo que había construido a lo largo de su vida iba mucho más allá de su carrera. Se trataba de la lucha por su dignidad. Con un profundo suspiro, dejó que la rabia y la humillación se transformaran en una ardiente determinación. Se enfrentó al policía, sus palabras cargadas de una convicción renovada: yo no soy un mensajero, soy un testimonio de que el esfuerzo vale la pena. He desafiado cada expectativa, cada clasificación que me han impuesto, y estoy aquí para demostrarlo. Las miradas en el parque se intensificaron, ya no solo observaban un conflicto, presenciaban la metamorfosis de un hombre que decidió no ser definido por los prejuicios ajenos. Mientras Javier hablaba, las memorias de sus noches de estudio y sacrificios, de las recompensas que habían llegado con esfuerzo y dedicación, comenzaron a tomar forma en su mente. Cada uno de esos recuerdos se unió a su voz, alimentando la pasión con la que compartía su viaje. Sí, empezamos en lugares diferentes, pero eso no define lo que podemos lograr. He trabajado para llegar a donde estoy, no por mérito de la suerte, sino porque no permití que los obstáculos me detuvieran. Los rostros del público se transformaron. Algunos padres comenzaron a murmurar, envueltos en la poderosa narrativa que Javier ofrecía al abrir su corazón. Comprendían que no solo hablaba por sí mismo, sino que representaba a aquellos que habían sido ignorados, subestimados. La lucha por la igualdad, el reconocimiento y la dignidad resonó en cada rincón del parque. El policía, inicialmente desafiante, comenzó a titubear. Javier pudo ver cómo la confusión y la culpa se dibujaban en su rostro. Este lugar, el parque donde él había crecido, el espacio que había sido tanto refugio como campo de batalla, se transformó en un símbolo de redención para todos. La confrontación biológica de sus historias se volvió palpable. Javier no solo estaba reclamando su lugar, estaba trazando un camino hacia la empatía y el entendimiento. Sintiendo que había dado el primer paso en la dirección correcta, Javier continuó: no estoy aquí para pelear. Estoy aquí para recordarte que hay poder en la diversidad. Mis experiencias no solo me han definido como individuo, sino que también me han dado la capacidad de ver el mundo desde un ángulo diferente. Todos merecemos ser escuchados. El policía, todavía nervioso, sintió el peso de la verdad en cada una de las palabras que Javier pronunciaba. Había una oportunidad ahí, no solo para la reconciliación, sino también para aprender algo nuevo. Las lecciones de Javier comenzaron a romper la muralla que lo había protegido del respeto y la humanidad que surgen cuando se deja de lado el desprecio. El aire ya no estaba cargado de tensión, comenzaba a atravesar la delgada línea que separaba el conflicto del entendimiento. Javier sabía que había encendido algo más que una conversación. Esta podría ser la semilla que, si se cuidaba, florecería en un cambio real. Pero justo cuando la atmósfera se tornaba más clara, un grito surgió en la distancia, rompiendo la burbuja de esperanza que se había formado. Alguien había llamado a Javier, sus ojos se encontraron con un par de figuras conocidas, caras que reconocía pero que nunca había deseado ver de nuevo. Su pasado estaba llamando, y no podría escapar de él esta vez. El momento de la verdad se avecinaba. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies al reconocer a las figuras que emergían de la multitud, dos hombres que habían compartido su pasado, un pasado que ansiaba dejar atrás. La confusión y la incertidumbre se agolpaban en su mente, mientras su pulso se aceleraba. No podía permitir que los ecos de aquellos días lo arrastraran de nuevo a la oscuridad. Había luchado demasiado para construir una vida nueva. La voz del primero, Gabriel, resonó con una mezcla de sorpresa y reproche. Javier. No puedo creer que estés aquí, después de todo lo que hiciste. Las palabras de Gabriel golpearon con fuerza, recordándole las decisiones que había tomado en su juventud para escapar de una vida marcada por la violencia y la desesperanza. Javier sintió un nudo en el estómago. No solo era un enfrentamiento personal, era una confrontación con su propia historia. No estoy aquí para revivir el pasado, Gabriel, respondió, tratando de mantener la compostura. He trabajado para ser la persona que soy hoy.
No voy a dejar que me definan tus palabras. El segundo hombre, Luis, intervino. Pero sigue siendo parte de ti. ¿Acaso crees que puedes olvidar lo que fuiste? No puedes simplemente borrar tu historia. La indignación en sus ojos era palpable, y Javier sintió una chispa de rabia encenderse dentro de él. Entiende. Intento de construir algo mejor, no solo para mí, sino para todos los que han sentido que no tienen voz, proclamó Javier, sus palabras resonando en el aire como una declaración de intenciones. Era más que un intento de demostrar lo que había logrado, era su lucha por asegurar que otros pudieran encontrar un camino similar, pero no podía ignorar el eco de sus palabras pasadas. Uno tras otro, desfilaban en su mente, las decisiones que había tomado, los errores cometidos, y ese anhelo de ser más que lo que su entorno predeterminaba. Esa mezcla de determinación y tristeza se manifestaba en sus ojos, y mientras miraba a sus antiguos conocidos, vio allí una oportunidad para dar un paso más en su desarrollo personal. Si hay algo que he aprendido en este camino, es que todo lo que hemos vivido nos forma, pero no nos define. Yo elijo ser un testimonio de superación, dijo Javier, consciente de que no solo se dirigía a ellos, sino también a todos aquellos que lo observaban. En ese instante, el silencio del parque se volvió un lienzo en blanco donde podía proyectar sus anhelos de reconciliación, no solo con su pasado, sino también con las expectativas ajenas. Esa conexión cruda lo empujaba a descubrir que más podía aprender de sí mismo. 10 años atrás, la sociedad lo había visto solo a través del prisma de la desconfianza y el desprecio. Ahora, en cambio, estaba en la posición de elegir cómo quería que lo percibieran. El dilema moral era claro, podía permitir que el pasado lo arrastrara o podía transformar ese encuentro en un catalizador de cambio. Mientras la multitud lo miraba, Javier se dio cuenta de que su próximo paso era crucial. Tal vez el verdadero viaje de transformación comienza cuando somos capaces de confrontar lo que hemos sido y decidir quiénes queremos ser. El murmullo creció entre los asistentes y sintió una mezcla de determinación y terror. ¿Tendría el valor de llamar a Gabriel y Luis a una conversación más profunda, a explorar un futuro juntos? Las decisiones estaban ahora en sus manos, pero las sombras del pasado aún acechaban. La atmósfera se densificó, con la pregunta retumbando en su mente, ¿podría la confrontación con quienes antes fueron sus amigos ser la llave para cerrar un ciclo y abrir uno nuevo? El momento de la verdad se acercaba, pero ahora dependía de él decidir cómo enfrentaría el desafío que su vida le presentaba. Las palabras de Javier flotaron en el aire, atrayendo miradas expectantes que lo envolvían. Sentía la adrenalina recorrer su cuerpo, no solo se trataba de un enfrentamiento con Gabriel y Luis, sino de una confrontación directa con sus propios miedos. ¿Podía tangibilizar su visión de cambio en medio de la tensión que lo rodeaba? La batalla interna entre el deseo de dejar atrás su historia y la necesidad de confrontarla se volvió incierta. Con un profundo suspiro, Javier tomó la decisión de dar un paso adelante, no solo en el espacio físico sino también en su trayectoria vital. Sintió que el momento exigía vulnerabilidad. No quiero luchar contra mi pasado, quiero integrarlo. Quiero guiarlos en esto, permitir que nuestra historia se convierta en una lección, no en una carga. La distancia entre él y los hombres se redujo. La voz temblorosa de Gabriel lo retó de nuevo, pero esta vez era diferente, había una chispa de curiosidad en sus ojos. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Con palabras vacías? Porque las promesas no restauran el daño. Sin importar los reproches, Javier comenzó a delinear su plan. Lo que tengo son experiencias. He estado donde ustedes están. Sé cómo se siente ser juzgado, menospreciado. Pero también sé que hay otro camino. Podemos crear un espacio para hablar, para sanar. Pensar en ello era un desafío descomunal, pero la motivación de cambiar vidas, incluso la suya, le daba fuerza. Luis se cruzó de brazos, su expresión no traicionaba ni sorpresa ni aceptación. Es fácil hablar. Pero cambiar requiere más que eso. Necesitas estar dispuesto a arriesgar, a perder. La provocación lanzó sus palabras a un abismo emocional, pero no le causaron temor,
cada paso que había dado había sido un riesgo. Estoy dispuesto a perderme para encontrar un nuevo camino. Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga, porque espero que cada uno de ustedes también lo haga. Javier sintió como el impulso se transformaba en convicción. Se hacía consciente de su voz, de cómo resonaba entre la multitud, generando ecos que podrían sembrar la transformación que tanto anhelaba. Las expectativas en las miradas de Gabriel y Luis empezaron a cambiar, pero la dualidad en sus corazones no dejaría de existir. Javier sabía que no se trataba de una conversación sencilla, sino de abrir una brecha hacia lo desconocido donde las heridas pudieran comenzar a sanar. No se trataba de una resistencia frente a una reconciliación, sino de un acto sencillo, el diálogo sincero. El grupo que los rodeaba escuchaba en silencio, absorbiendo el aire cargado de emoción. Javier se dio cuenta de que no solo era Gabriel y Luis quienes lo observaban, también había otros, personas que habían sufrido en silencio. Tal vez, a través de ellos, podría resonar una verdad más amplia. Necesitamos crear un espacio donde nuestras voces cuenten. No más gritos, no más dividirnos, solo escucharnos. Solo así podremos trascender. La propuesta lo llenó de una mezcla de ansiedad y esperanza. Iban a ser muchas las batallas aún por pelear, pero estaba decidido a dar este primer paso hacia un futuro que no existía antes, una visión en la que el diálogo pudiera abrir puertas. Los hombres se miraron, el resto de la multitud comenzó a murmurar entre sí, sembrando la semilla de la curiosidad. Javier se sentía a punto de dar un salto hacia lo desconocido. ¿Sería suficiente para hacer que su pasado se transformara en un aliado en lugar de un enemigo? La mirada de Gabriel se suavizó momentáneamente, pero hasta que no pronunciara unas simples palabras, el futuro seguiría siendo incierto. Mientras la tensión se acumulaba, Javier pidió una señal. Esperaba que esta reunión no solo fuera un terreno de reconexión, sino también la oportunidad para que otros se unieran a su lucha por el cambio. Con cada instante, él se aproximaba más a la verdad que deseaba abrazar, pero el precio de la transformación era desconocido, el silencio era abrumador, y con un solo movimiento, las cartas estaban sobre la mesa. ¿Sería capaz de despertar un cambio real en ellos? La respuesta emergía del fondo de su ser, lista para ser revelada. La pregunta era ahora, ¿sería suficiente? El verdadero desafío estaba por venir. La multitud continuó en un silencio expectante, y en ese instante, Javier comprendió que su papel no sería solo el de mediador, sino el de catalizador de una transformación. Se planteó cómo podría implementar ese espacio seguro que había imaginado, un recinto donde las emociones pudieran fluir sin miedo a la condena. Sé que enfrentar el pasado es complicado, dijo, aferrando su mirada a Gabriel. Pero si no lo confrontamos, permaneceremos atrapados en un ciclo de nada. ¿Por qué no convertimos este encuentro en un taller? Un lugar donde podamos hablar de nuestras luchas, donde compartir vulnerabilidades no sea un signo de debilidad, sino de fuerza. Su sugiriere resonó más de lo que esperaba. Las cabezas comenzaron a asentir, aunque con desconfianza. Javier no perdió tiempo, ese sería su punto de arranque. Podemos empezar a construir un programa. Algo que incorpore nuestras historias, nuestros errores, y que hemos aprendido de ellos. No será fácil, nada valioso lo es, pero está en nuestras manos hacerlo. Luis, aún incrédulo, preguntó, ¿y quiénes seremos nosotros para cambiar algo? ¿Qué sabemos sobre guiar a otros? La voz de Luis destilaba una mezcla de escepticismo y desafío, pero Javier vio en su mirada un dejo de interés que latía tras su dureza. Era su oportunidad para demostrar que cada uno poseía experiencias que, juntas, eran valiosas. Cada uno de nosotros ha vivido algo que podría servir de guía. No se trata de ser expertos o líderes. Se trata de ser humanos. La afirmación de Javier emergía desde el núcleo de su ser. Su voz resonaba con sinceridad, pero la voz interna que le recordaba su propia inexperiencia en liderazgo dictaba un ritmo de inseguridad.
A su vez, esa vulnerabilidad lo hacía más humano. Mientras el resto del grupo murmuraba sobre la propuesta, Javier se sintió atrapado entre el deseo de completar la misión que había empezado y el miedo a fallar. La inercia del pasado lo había mantenido cautivo por demasiado tiempo, pero ahora había una posibilidad clara de culminar su aprendizaje transformándose en un faro para otros, guiándolos hacia su propio crecimiento. Con cada palabra que pronunciaba, comenzaba a vislumbrar su habilidad de comunicar no solo ideas, sino también a tocar corazones. ¿Podría inspirar a otros a seguir ese mismo camino? La ambigüedad de su viaje personal aún flotaba como un fantasma sobre su cabeza, pero él prestaba atención a las minúsculas señales de cambio en quienes le rodeaban, a las pequeñas fisuras en la armadura de desconfianza que unos pocos habían comenzado a mostrar. El silencio se rompió cuando Gabriel finalmente habló. ¿Y si te fallo? ¿Y si todos fallamos? No quiero cargar con esa responsabilidad. La advertencia de Gabriel era mordaz, pero Javier comprendió que era una señal de que la gente empezaba a entregarse. Fallar es parte de esto. El éxito no proviene de no cometer errores, sino de aprender a levantarse cuando caemos. Esa es precisamente la lección que debemos enseñarnos unos a otros. Nos honraremos en nuestras historias, no solo las buenas. Las palabras resonaban en su mente, y Javier se sentía más seguro al ver la apertura en los rostros de sus interlocutores. La atmósfera comenzó a cambiar, el desafío de Gabriel se transformó en una invitación a unirse. Empezaban a vislumbrar el primer peldaño hacia un redescubrimiento colectivo. Esa dinámica vibrante brotaba no solo de su propia historia, sino de la posibilidad de resurgir como comunidad de almas en crecimiento. Mientras el grupo debatía sobre la forma en que implementarían su idea, Javier se sintió al borde de un verdadero despertar personal. Sabía que eso era solo el comienzo, que el camino florecería de incertidumbres y decisiones difíciles. Y en su interior, una verdad comenzaba a afianzarse: la responsabilidad de liderar no radicaba en tener todas las respuestas, sino en buscar, juntos, la forma de construirlas. Pero dándose cuenta de la magnitud de la tarea que se avecinaba, un nuevo dilema atravesó su mente: ¿sería capaz de enfrentar también sus propios fantasmas en el proceso? Esa introspección lo llevaría a nuevos caminos, donde cada conversación podría abrir antiguas heridas. ¿Estaría realmente preparado para regresar a esos lugares oscuros que había querido dejar atrás? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, y el verdadero reto apenas comenzaba a desplegarse. Mientras el grupo comenzaba a esbozar ideas sobre cómo llevar a cabo el taller propuesto, Javier se sintió abrumado por la responsabilidad que recaía sobre él. Cada rostro a su alrededor reflejaba una mezcla de incertidumbre y esperanza, y él no podía evitar preguntarse si realmente era la persona adecuada para guiarlos. La voz de Gabriel aún resonaba en su mente, arañando su confianza. ¿Y si fallamos? Transcurrieron los días mientras elaboraban los planes. Javier se sumergió en la tarea con una determinación renovada, investigando métodos para crear un espacio seguro y efectivo. Perdía la noción del tiempo, enredándose en libros sobre liderazgo y comunicación, pero había una sombra que lo seguía: el miedo a no estar a la altura de las expectativas. Cada éxito pequeño parecía una tinte de luz, pero el eco de su propio autosabotaje lo acompañaba. Una noche, se sentó frente a su laptop en su pequeño departamento, revisando los comentarios de los participantes sobre la primera reunión. A medida que leía, la posibilidad de que su gestión pudiera generar un verdadero impacto cobraba fuerza. Las historias que habían compartido lo llenaban de emoción, y comprendió que cada uno de ellos estaba dispuesto a hacer un esfuerzo personalizado para salir adelante. Sin embargo, cuando la suavidad de la noche se desvanecía, aparecía la inquietud. ¿Estaba él suficientemente preparado para lidiar con su propio pasado? El temor, siempre una carnada, se hizo carne en su mente. Javier empezó a hacer una lista mental de las heridas que había tratado de ignorar, cada una llevándolo a revivir emociones que había relegado a la oscuridad. Pensaba en la pérdida de su padre, la culpa que sentía por no haber hecho más para ayudar a su familia.
Se encontró parado en la frontera entre el confort de la ignorancia y la necesidad de una confrontación que le permitiría liberarse al fin. Decidió que debía compartir esto en el taller. Mi viaje ha sido complicado, quizás mi vulnerabilidad sirva como guía, se dijo, aunque la inseguridad apretaba su pecho. La semana del primer taller llegó y la tensión era palpable. El local temblaba de voces y susurros mientras el grupo se reunía, cada uno enfrentando sus propios demonios. Consciente del auditorio, Javier respiró profundamente y se introdujo en el flujo de la energía que lo rodeaba. Hoy empezamos un viaje que nos volverá más fuertes, anunció, sintiendo cómo sus palabras resonaban. Reconocer nuestras heridas es el primer paso hacia la transformación. Estoy aquí para compartirles algo de mi historia, porque creo firmemente que en la conexión a través de nuestras luchas encontramos fortaleza. A medida que relataba su dolor y sus fracasos, Javier pudo sentir en el aire una conexión palpable. Cada confidencia era un hilo que los unía, cada historia revelaba la humanidad detrás de los rostros que solía ver en la cotidianidad. El efecto catalizador del espacio seguro que había generado emergía, la gente compartía con un fervor renovado, revelando secretos profundamente arraigados. Sin embargo, en medio de la apertura, una avalancha de emociones desbordaba su ser. Los sentimientos de angustia por enfrentar su propia historia volvían con fuerza, poniendo en jaque su determinación. Aquí, en este círculo de crecimiento, necesitaba ser veraz no solamente con los demás, sino con él mismo. Fue en ese momento que una mujer se levantó y lo miró profundamente a los ojos. ¿Y tú, Javier? ¿Cuál es tu sombra? La pregunta le atravesó como un rayo, haciendo que sus palabras se atoraran en su garganta. La atmósfera en la sala cambió. Todos los presentes contenían la respiración, esperando su respuesta. Sin embargo, la pregunta mordaz era más que retórica, se sentía el peso tangible de su propia vulnerabilidad. La tensión que había cultivado durante años se cernía sobre él, dispuesta a ser abordada, y por primera vez, sintió el poder de ser su propio faro. Así que Javier, buscando las palabras, se dio cuenta de que lo que había considerado su mayor debilidad podría ser la clave para su crecimiento. Pero la verdad que anhelaba explorar y compartir podría abrir la puerta no solo a sus consuelos, sino también a un viaje más profundo de autoconocimiento. Estoy listo para enfrentar mi sombra, pensó, mientras las miradas se posaban en él. Pero, ¿acaso estaba preparado para lo que eso podría revelar? La sala se llenó de una expectativa casi palpable, y el verdadero desafío apenas comenzaba a desenredarse ante sus ojos. Con el aliento contenido, Javier sintió que el tiempo se detenía. El espacio a su alrededor se tornó en un eco lejano, mientras su mente luchaba por encontrar respuestas. La pregunta de la mujer resonaba en sus pensamientos y dejaba al descubierto una verdad profunda: había estado evitando confrontar su sombra, esa parte de sí mismo llena de rencores y decepciones no resueltas. Se dio cuenta de que mantener esas pesadas cadenas del pasado lo había limitado de maneras que ni siquiera podía comenzar a comprender. Era el momento de romper el silencio que había guardado. La sombra que me persigue, comenzó, con la voz temblorosa pero decidida, es el miedo que siento por no ser suficiente. Desde la muerte de mi padre, he llevado esta culpa latente. La idea de que pude haber hecho más por mi familia, de que podía haber sido un mejor hijo, un mejor hermano. La sinceridad de sus palabras cortó la atmósfera densa, y en el fondo, sintió una liberación. Las miradas en el cuarto comenzaron a suavizarse, como si esas revelaciones de vulnerabilidad crearan un espacio de confianza y empatía mutua. La mujer asintió con comprensión, y algo en sus ojos reflejaba una lucha similar. De repente, Javier no se sentía tan solo. Era un momento que trascendía su propio dolor, observaba en aquellos rostros la lucha de sus propios fantasmas. Sintió que esa conexión genuina les otorgaba a cada uno de ellos fragancias de esperanza, cada uno con sus propias sombras, anhelando salir a la luz. Lo que me ha mantenido prisionero son mis pensamientos, los juicios que he hecho sobre mí mismo, continuó. El camino hacia la superación comienza al aceptar que nuestras heridas son parte de nuestras historias.
solo compartiéndolas podemos encontrar la verdadera libertad. A medida que sus palabras fluían, la sala vibraba con una energía de autenticidad y sanación. Cada individuo parecía transformar sus propias sombras en promesas de crecimiento. Javier, en su vulnerabilidad, había encendido una chispa de coraje en otros, se estaban abriendo y difuminando sus miedos a través de sus propias narrativas, en ese espacio dinámico, fue más allá de compartir su historia personal. Comenzó a guiar al grupo hacia la identificación de sus propias sombras mientras ellos lo hacían con él. Lo que había comenzado como un simple taller de autoconocimiento estaba evolucionando hacia un viaje colectivo de identificación y liberación emocional. Sin embargo, en su interior, Javier también lidiaba con una batalla que parecía inminente. La confrontación con su padre, las palabras no pronunciadas, el anhelo de reconciliación se presentaba como un obstáculo fundamental que no podía eludir. La vulnerabilidad que había experimentado minutos antes ahora comenzaba a estrangularlo, su historia personal se entrelazaba con los hilos visibles de su pasado. Podría realmente elevarse sobre la sombra de un recuerdo que había perseguido su existencia, y así, mientras jugaba con la idea de compartir todo su camino, una parte de él aún sentía el miedo apertrechado a ser incomprendido. Las voces de aliento de los que lo rodeaban parecían disuadirlo, pero el peligro de mirar dentro de su propia alma lo presumía demasiado. ¿Creen que podríamos conectar nuestros relatos para encontrar una salida? ¿Podrían sus experiencias aliviar mi carga?, se preguntó, esperando que la respuesta fuera no solo un eco de apoyo sino una entrada hacia su redención. En ese instante, comprendió que el verdadero crecimiento no solo significaba abrirse, sino también arriesgarse a buscar la verdad en su corazón. Atrapado entre el deseo de avanzar y el miedo al rechazo, una pregunta embriagadora floreció en su mente, ¿estaba dispuesto a afrontar la dolorosa verdad de su propia historia, o dejaría que el temor lo condenara nuevamente al silencio? La sala, ahora vibrante de nuevas historias, parecía esperar una resolución, pero el desafío personal de Javier apenas comenzaba a revelarse. El murmullo de las voces en la sala comenzó a desvanecerse mientras Javier procesaba la inesperada conexión que había establecido con los demás. Cada relato compartido, cada gesto de comprensión, se convertía en un ladrillo en el camino hacia su propia confrontación. Comenzó a pensar en su padre, en las conversaciones no realizadas, en el peso de las expectativas no cumplidas que lo seguían como una sombra tenaz. Si puedo hablar sobre esto con ellos, quizás pueda permitirme hacerlo con él, reflexionó, sintiendo un ligero levantamiento en su pecho. A pesar de la inquietud que surgía en su interior, sintió una chispa de determinación. Voy a enfrentar mi verdad, se dijo, sintiendo como ese pensamiento comenzaba a resonar como un mantra. Pero el miedo atravesaba sus pensamientos, dibujando escenarios de rechazo y dolor. ¿Y si la conversación con su padre solo traía más dolor? ¿Y si no recibía el perdón por el que anhelaba su corazón? Sin embargo, Javier entendió que evitar el diálogo solo perpetuaría más sufrimiento, no solo para él, sino también para su padre. En ese momento crucial, el grupo se volvió intencional. Javier se empoderó en su rol de guía. Hablemos sobre nuestras heridas, pero no solo los síntomas, profundicemos en lo que realmente nos duele. ¿Qué nos impide sanar?, preguntó a sus compañeros, impulsándolos a abrirse más, a exponer sus verdades en un ambiente seguro. Mientras escuchaba las historias de los demás, Javier se dio cuenta de que cada una de ellas contenía un eco de su propia lucha. Un hombre contó cómo la relación tensa con su madre había marcado su vida, otro compartió su bloqueo creativo, una artista mencionó el miedo a mostrarse al mundo. En cada relato, Javier podía ver reflejados fragmentos de su propia lucha. Las palabras comenzaron a fluir con más fuerza. Javier, al observar la reacción de los demás, comprendió que su propia lucha no era un obstáculo, sino una herramienta poderosa. El trauma puede ser nuestra maestra, comentó. Al compartir, nos liberamos no solo nosotros mismos, sino también a los que nos rodean, dándoles permiso para ser humanos en su vulnerabilidad. A medida que compartía, Javier comenzó a formar en su mente una imagen de su próxima reunión con su padre. Podía visualizarse en su hogar,
el aire tenso mientras se preparaba para abrir un diálogo sincero. El corazón le palpitaba con fuerza al imaginar cómo esas palabras, esas necesarias conversaciones, podrían ser el principio de una nueva relación. Pero en lo más profundo, la pregunta persiste, y si no podía soportar la respuesta, la necesidad de la verdad lo empujaba hacia adelante, conteniéndose en el borde de la acción, debatiendo las posibilidades. La conexión emocional en la sala lo sostenía, pero ¿cuánto duraría esa fortaleza? Me estoy preparando para enfrentar a mi padre, reveló de pronto, sorprendiéndose a sí mismo con la declaración. Voy a hablarle, y no sé qué va a pasar, pero necesito hacerlo. En ese momento de vulnerabilidad, los compañeros de Javier lo rodearon con miradas de comprensión, sus palabras eran ahora un puente hacia el futuro, pero a medida que compartía su intención, la ansiedad se apoderó de él. Un nuevo grillete se formaba, la decisión de actuar. La sala parecía vibrar con dudas similares, resonando una energía inconfundible. Cada uno de ellos estaba en la búsqueda de su propia verdad, y un sentido de comunidad se extendió entre ellos. ¿Estamos todos listos para dar este salto?, preguntó Javier, palpando un profundo deseo de conexión y autenticidad. Las respiraciones se hicieron más pesadas mientras Javier consideraba cómo vivir no solo era confrontar, sino también arriesgarse a caer. Finalmente, con un gesto decidido, Javier se dirigió al grupo. No tengo todas las respuestas, pero este es el momento de ser valientes. Cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio en su propia vida. Juntos, podemos abrir esos diálogos que tanto tememos. La tensión en la sala palpaba el aire, un silencio cargado de posibilidades. Javier sintió cómo se formaba un compromiso colectivo, una promesa silenciosa, no solo compartirían sus historias, sino que también se atreverían a actuar. Sin embargo, un nudo de incertidumbre se anidaba en su estómago, ¿podría realmente arriesgarse a ser vulnerables en el encuentro con su padre? Mientras el grupo continuaba su discusión, Javier supo que Atprau es clave, pero el verdadero cruce hacia el desarrollo personal lo aguardaba en una sola acción, asumir la iniciativa en su encuentro con el pasado. Con un suspiro profundo, se preparó para solidificar esa decisión y la incertidumbre de lo que podría desencadenarse en su próxima conversación. El momento culminante estaba a la vuelta de la esquina. En los recovecos de su mente, una pregunta retumbaba: ¿qué habilidades ocultas podría descubrir en sí mismo a través de esta confrontación? La mañana siguiente, Javier se despertó antes del amanecer, envuelto en una mezcla de anticipación y miedo. En el silencio de su habitación, las palabras de sus compañeros resonaban en su mente, como un eco constante que le recordaba lo que estaba en juego. Él sabía que enfrentarse a su padre no sería solo una conversación, sería una confrontación con su pasado, un ejercicio de redención personal que podría configurar el futuro. Se sentó en la cama y respiró hondo, intentando calmar las palpitaciones en su pecho. La imagen de su padre se dibujó en su mente, su porte autoritario, esa mirada siempre setinada de expectativas. Javier se preguntó si en su corazón había espacio para comprender y perdonar. La sola idea de cruzar ese umbral de la confrontación lo llenó de dudas y resoluciones inquebrantables a la vez. Decidió prepararse mentalmente antes del encuentro. Se levantó y se miró en el espejo. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero demostrar hoy? Las preguntas lo guiaron hacia un ritual que había olvidado: escribir. Escoltó su cuaderno y un bolígrafo. Al trazar sus pensamientos, comenzó a aclarar su enfoque. Mi padre no es solo la fuente de mis miedos, es también un hombre que ha lidiado con sus propias sombras, se dijo mientras escribía. Este ejercicio de introspección fue su ancla. En el papel, no solo exponía sus miedos, sino también su deseo de romper el ciclo de dolor que había marcado su vida. Recordó cómo su padre había sacrificado mucho mientras lo criaba, y en un instante de claridad, se dio cuenta de que su padre también necesitaba esa conversación. Con cada frase que escribía, una nueva perspectiva se iba revelando. No solo voy a buscar su perdón, también le ofreceré el mío, anotó, sintiendo un peso comenzar a levantarse, una antigua carga que lo había acompañado durante años.
Al concluir su reflexión, la hora del encuentro se acercaba. La cita era en la casa de su padre, un lugar que había sido escenario de demasiadas discusiones sin resolver y conflictos mal manejados. Con cada paso que daba hacia la puerta, el nudo en su estómago se apretaba, pero Javier sabía que la hora había llegado. Sería el momento de desterrar las dudas y convertirlas en determinación. Al llegar, notó la familiaridad del entorno, las mismas paredes que habían acogido risas y gritos. Su padre lo recibió con un gesto habitual, pero hoy, para Javier, el lenguaje corporal hablaba más que las palabras. Había una tensión palpable en el aire, un leve titubeo antes de atravesar la barrera que ambos habían mantenido durante tanto tiempo. «Hola, papá», pronunció Javier, consciente de la seriedad en su voz. Miró a su padre a los ojos, dispuestos a desentrañar los secretos que habían mantenido en silencio. «Hay algo de lo que necesito hablar contigo». La frase colgó entre ellos, un puente tibio en un terreno helado. La respuesta inicial de su padre fue defensiva, pero Javier no se detuvo. «Yo también he cargado con mis miedos y decepciones», continuó, tomando un aire de valentía. «Creo que tenemos mucho por resolver, y estoy aquí para iniciar esa conversación». El encuentro se tornó en un ballet de emociones crudas, donde las viejas heridas comenzaron a abrirse. Mientras hablaban, Javier sintió como lentamente, pero firmemente, comenzaba a convertirse en el arquitecto de su destino. Cada palabra pronunciada era un ladrillo que cimentaba su autoafirmación, y cada respuesta de su padre era un espejo que reflejaba no solo la lucha del pasado, sino también la posibilidad de una nueva relación. A medida que el diálogo avanzaba, quedó claro que este era solo el comienzo. Los interrogantes y las revelaciones emergieron como complicados hilos entrelazados en la complicada trama de su vida. ¿Estoy dispuesto a seguir este camino? ¿Podré soportar las respuestas que aún no he escuchado? Javier se encontraba en un punto de no retorno, atado a la responsabilidad de su propio proceso de transformación. Al finalizar la conversación, una extraña sensación de alivio lo envolvió. Sin embargo, un nuevo dilema se desveló ante él, las verdades aún no dichas que aguardaban ser expuestas, y las emociones a ser enfrentadas. Javier sabía que el viaje apenas había comenzado y que quedarían muchas historias por contar. Ahora, ante la claridad de sus intenciones, surgió una pregunta apremiante en su mente: ¿qué otros fantasmas del pasado debo enfrentar para verdaderamente liberarme? La incertidumbre le latía fuerte en el pecho mientras daba un paso hacia el futuro, sintiendo que la verdadera batalla apenas empezaba. Javier se encontraba en un momento crucial de su vida. La conversación con su padre había sido un hito en su camino hacia la autoaceptación y la redención. Había escuchado historias desgarradoras de su padre, un hombre que también había luchado, y esa empatía lo hizo reflexionar sobre su propio viaje. Con cada palabra compartida, el peso del pasado se aligeraba, creando espacios donde la vulnerabilidad era bien recibida. Este compromiso con el cambio no solo era un reflejo de su crecimiento personal, sino también una invitación a todos los que lo rodeaban a unirse a él en la lucha por la dignidad y el entendimiento. A medida que los días pasaban tras ese encuentro, Javier decidió transformar su taller en un programa regular de apoyo emocional, donde hombres y mujeres pudieran contar sus historias en un ambiente de aceptación. Organizó cada sesión con el objetivo de abrir diálogos profundos, expandiendo la red de confianza que había comenzado a tejer. La asistencia creció, y cada testimonio era una luz que iluminaba las mentes de aquellos que, como él, habían enfrentado muchas sombras. No solo se convirtió en un facilitador, sino en un líder natural, y la gente empezó a buscar su guía. Javier se dio cuenta de que había alcanzado un nivel de confianza en sí mismo que nunca había imaginado. El reconocimiento de sus pares se hizo inminente, sus compañeros lo veían como un faro, y la aceptación fue una recompensa que validaba cada sacrificio que había hecho. Sus palabras resonaban con un eco de autenticidad que resonaba, enseñando que las luchas no definen a nadie por sí mismas, sino que son peldaños hacia un futuro en el que reinaba la dignidad. Mientras continuaba esta labor, la vida de Javier se transformaba incesantemente. Un día, recibió una llamada que cambiaría su trayectoria.
lo invitaron a dar una charla en una conferencia sobre liderazgo y superación personal. Era su oportunidad de compartir su historia con una audiencia más amplia, de transmitir el mensaje de que el pasado puede ser un aliado en la búsqueda de un futuro prometedor. Subir al escenario fue un acto de valentía. El nerviosismo se asomó, pero Javier lo abrazó. Con una mirada decidida y una postura erguida, comenzó a compartir su viaje, cómo había trascendido los estigmas impuestos por su historia, y cómo había encontrado la fuerza para transformarse a sí mismo y a quienes lo rodeaban. La sala estaba llena de personas que observaban, algunas con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de admiración. La ovación al final no fue solo un aplauso, fue una celebración de vidas transformadas. Tras la charla, las oportunidades comenzaron a llegar. Javier fue reconocido en su comunidad como un líder de cambio y superación. Su trabajo resonaba en un nivel que había comenzado a impactar a otros los que luchaban con sus propias sombras. La satisfacción de ver a otros prosperar a través de sus esfuerzos era inmensa y sobrepasaba cualquier éxito personal que hubiera alcanzado previamente. Finalmente, uno de esos momentos de cierre ocurrió cuando Javier fue premiado por su contribución a la comunidad. Mientras sostenía el reconocimiento en sus manos, recordó el rencor que había sentido, las inseguridades que lo habían acompañado. Que el viaje desde ser menospreciado en el parque hasta ocupar un lugar de respeto fue una metamorfosis que no solo transformó a un hombre, sino que brindó un nuevo sentido a su vida. En ese instante, Javier sonrió con gratitud. Había logrado no solo conquistar los demonios del pasado, sino también había encontrado su propósito, iluminar el camino de otros con su mensaje de resiliencia y dignidad. La lucha por su identidad y su lugar en el mundo había culminado en un triunfo lleno de significado que jamás habría imaginado. Hoy, Javier recuerda sus raíces, sus orígenes siguen presentes en su corazón. La dignidad que una vez sintió amenazada ahora brilla intensamente, y en su caminar se encuentra la certeza de que la verdad y la vulnerabilidad son las claves para vivir plenamente, dejando una huella imborrable. Su historia no es solo suya, es un legado de esperanza para quienes caminan en la penumbra, recordándoles que siempre hay un nuevo amanecer al final de cada sombra. No esperen ningún segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdennos a llevar estos mensajes de superación a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Esto es solo el principio, la transformación empieza en cada uno de ustedes.